Súper, ahí estamos grabando. Y bueno, a continuación, para dar inicio a la exposición, me gustaría presentar al expositor que nos está acompañando. Él es Gustavo Lanza Castelli, es psicoanalista, psicoterapeuta acreditado por la Federación Latinoamericana de Psicoterapia y el World Council for Psychotherapy. Ha sido profesor en distintas universidades y posgrados en Argentina. Actualmente es profesor en el grupo en Psicoterapia Analítica de Bilbao. Es autor de más de 70 trabajos publicados en revistas nacionales y extranjeras sobre psicoanálisis, psicopatología, escritura y psicoterapia. Mentalización y psicoterapia también. Es psicoterapeuta también acreditado por la Federación Latinoamericana de Psicoterapia y el World Council for Psychotherapy, vicepresidente de la Asociación de Psicoterapia de la República Argentina, presidente de la Asociación Internacional para el Estudio y Desarrollo de la Mentalización, AIEBEM, y también obviamente ponente y expositor de nuestro diplomado de mentalización. Así que ya habiendo hecho todo este englobe de información y la presentación al expositor, le quiero dar el paso a Gustavo para que comencemos nomás con la charla. Vámonos a Gustavo. ¿Estamos? Estamos. Pero te veo a ti solamente. A ver. Si ahí arribita a la derecha hay algo que dice vista y puedes cambiarlo a vista de galería para ver a las demás personas. Bueno, hola, buenos días a todos. Para mí, buenas tardes, acá desde España. Vamos a hablar hoy sobre mentalización y psicoanálisis. La idea es dar un panorama general, porque todo lo que yo diga hoy se va a desarrollar con mucho más detalle a lo largo del diplomado. Pero para que tengan una idea de cuáles son algunos de los temas, porque no voy a incluir todos, algunos de los temas que se van a ver en ese diplomado. El tema de la mentalización está hoy muy sobre el tapete, es verdaderamente impresionante si uno va siguiendo desde el año 2002, en que se publicó el primer libro sobre mentalización, hasta la fecha, hasta la actualidad, cómo se ha expandido en toda Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica cada vez más, bueno, ahí en Chile, y también se han agregado otras aplicaciones. Inicialmente estaba destinado al trabajo con los pacientes borderline, pero posteriormente se incluyó también el trabajo con grupos, el trabajo en las escuelas, la psicoeducación, etcétera, etcétera. Entonces, hoy, a la vez, el cuerpo teórico inicial del año 2002 se fue enriqueciendo y complejizando, por lo cual, si tomamos el punto de partida y el momento en que nos encontramos en la actualidad, vemos que ha habido un recorrido muy interesante, un enriquecimiento del cuerpo teórico, un agregado de una serie de técnicas de intervención y una ampliación respecto de los ámbitos de aplicación, según acabo de comentar. Entonces, bueno, dicho esto de la manera muy escueta, agregaría que el... Gustavo, te puedo interrumpir un segundito. No, no estás compartiendo pantalla por si acaso, en caso de que tenga Ah, el PPT abierto. Ah, ya, súper, disculpa. bueno, ahora voy a compartir. En general, el desarrollo, como acabo de comentar, de la mentalización, su enriquecimiento conceptual, bueno, etcétera, ha transcurrido con cierta independencia de los desarrollos en el psicoanálisis y viceversa. Los desarrollos en el psicoanálisis no han tomado mayormente en consideración todos los avances en el territorio de la mentalización, como que ha habido, y sigue habiendo en realidad, un desconocimiento recíproco que a mí siempre me pareció una pena, porque entiendo que ambos cuerpos teóricos, ambos abordajes clínicos, tienen mucho que aportarse mutuamente. Entonces, desde hace ya unos cuantos años, yo vengo trabajando en esta articulación. En el diplomado, yo doy las últimas tres clases donde
con bastante detalle, voy tomando una serie de puntos de articulación con mucha ejemplificación clínica, etcétera. Bueno, hoy voy a dar, vuelvo a decir, un panorama de la mentalización en primer término y con posterioridad de algún tipo de articulación con el psicoanálisis, que lo haré de un modo muy breve, porque el tiempo que tenemos es limitado. Entonces, voy a comenzar por una definición de la mentalización para tener como una especie de punto de partida en común. A ver, se ve bien ahí, supongo, ¿no? Se ve súper. Esta definición es un poco compleja, pero la vamos a ir comentando. A ver, el constructo mentalización se refiere a una serie variada de operaciones psicológicas que tienen como elemento común focalizar en los estados mentales. Aquí hay un primer punto muy importante en esta definición, que es el foco de la mentalización. El foco son los estados mentales propios y ajenos, no el comportamiento, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, hay otros eh, modos de pensar la clínica que focalizan más primordialmente en el comportamiento. Bueno, no es ese el caso de la mentalización, si bien relaciona, al final de la definición lo veremos, la, bueno, este foco en los estados mentales con el comportamiento, el primer objetivo es este, bueno, tomar los estados mentales como su objeto. Ahora, la definición habla de operaciones psicológicas. ¿Qué son estas que focalizan en los estados mentales, ¿no? Incluyen una serie de capacidades representacionales y de habilidades inferenciales que conforman un mecanismo interpretativo especializado. O sea, para decirlo de un modo más abreviado y sencillo, aquello que focalizan los estados mentales son una serie de operaciones y una serie de capacidades que podríamos decir en eso consiste la mentalización. De entrada, esto nos muestra que si bien focaliza en los estados mentales y en sus contenidos, no es el objetivo primordial de la mentalización el trabajo con los contenidos de la mente o de la psique, sino el trabajo con estas capacidades o estas operaciones. ¿Mm? Entonces, este es un punto muy importante, a lo largo del diplomado se va a ver reiteradamente que una cosa es focalizar en los contenidos, por ejemplo, una interpretación psicoanalítica, ¿m? Que pretende hacer consciente un contenido inconsciente, o focalizar en las operaciones que ahora vamos a ver con más detalle algunas de ellas. Bueno, un objetivo, porque hay varios en realidad, pero un objetivo de este conjunto de operaciones y capacidades es explicar y predecir el comportamiento propio y ajeno, para inferir y atribuir al sujeto de la acción determinados estados intencionales que den cuenta de su conducta. Esto quiere decir que cuando nosotros mentalizamos, tratamos de inferir, por ejemplo, qué motivó a tal persona a hacer lo que hizo o qué me motivó a mí. De repente me encuentro llevando a cabo una acción determinada y me pregunto, pero ¿y yo por qué le dije esto? Esa es una típica pregunta mentalizadora que busca conectar con el estado mental que estuvo en la base o en el inicio de determinado comportamiento. Bueno, en un gráfico muy sintético, podríamos decir que las capacidades de la mentalización básicamente no son todas estas las capacidades, pero sí son como una especie de núcleo conceptual muy importante que dice que
Hay tres tipos de capacidades. Una de ellas tiene que ver con la comprensión de la mente propia, otra con la comprensión de la mente ajena y después están las capacidades de regulación emocional. ¿Mm? Vamos a desplegar un poco, brevemente, pero aunque sea esquemáticamente, cada una de de este conjunto de capacidades. En lo que tiene que ver con la comprensión de la mente propia, es muy importante el interés que tenga el sujeto en cuestión para entender lo que le pasa. Hay gente que fácilmente se pregunta algo como lo que dije recién, ¿y yo por qué le dije esto? Y mucha otra gente, bueno, simplemente lo dijo y se atiene a las consecuencias, pero no tiene mayor interés en indagar los motivos de su acción. Entonces, este tema del interés en los estados mentales es muy importante y uno de los objetivos de la terapia que toma en cuenta la mentalización o que se basa en la mentalización es favorecer que el paciente desarrolle este interés. ¿Mm? Otro aspecto es la capacidad para identificar, expresar y denominar sentimientos. Por ejemplo, no es lo mismo que yo diga, alguien me pregunta, ¿y tú cómo te sientes en esta situación? Vamos a una reunión, por ejemplo. ¿Y cómo te sientes en la reunión? Mira, me siento fatal. Aquí, una respuesta por el estilo no está identificando, ni expresando, ni denominando sentimientos diferenciados entre sí, aunque estén articulados formando un conjunto complejo, sino que, bueno, toma en consideración una vaguedad muy grande como encontrarse fatal, que no es lo mismo que si yo dijera, mira, estoy contento por haber venido, pero al rato de estar empecé a aburrirme porque no encuentro muy interesante a la gente que está aquí, por lo menos con la que hablé, los temas que a mí me interesan no, bueno, a ellos parece que no, y entonces estoy dudando si irme ahora o esperar un rato más. Fíjense, en esto que he dicho, he incluido toda una serie de estados mentales que es totalmente distinto a decir que me siento fatal. ¿Mm? Entonces, hay variaciones muy importantes en las distintas personas para la capacidad esta, de identificar, expresar, etcétera. Otra capacidad que forma parte del mentalizar tiene que ver con la posibilidad de reflexionar sobre los estados mentales. Por ejemplo, si seguimos con la escena de la reunión, eh, yo puedo decirme a mí mismo, bueno, pero ¿y por qué me aburrí tan rápido? Si en realidad eh, yo no tenía tantas expectativas. Vine al principio, sí, tenía ganas de venir, pero no tantas expectativas. Y entonces me parece que me aburrí demasiado rápido. No sé qué me estará pasando. Ahí estoy reflexionando sobre un estado emocional mío. ¿M? Y tratando de comprenderme. También para establecer nexos entre estados mentales y situaciones vinculares. Bueno, en este ejemplo que di ya está incluido esto. Y las motivaciones de las acciones. Bueno, eh, me pregunto ahora para qué vine, por qué motivo vine, si yo en realidad estaba muy cómodo en mi casa y ya tenía sueño, tenía ganas de acostarme, pero bueno, ese llamado por teléfono que me hizo una amiga y lo que me contó de lo que uno podía esperar de esta reunión, me incentivó, me motivó para venir. Entonces, bueno, eh, no voy a dar ejemplos de todos de esto que quiero decir ahora, pero fíjense qué diferente es la vida de una persona que tiene una buena capacidad de mentalizar y puede hacer uso de estas diversas capacidades que otra que no, que a todas estas alternativas respondería con un equivalente de fatal.
Porque una persona que entonces carece de la capacidad de mentalizar es como que en lo que tiene que ver consigo misma, y ahora vamos a ver que también con los demás, anda un poco ciega por la vida, sin enterarse de qué lo hace actuar de tal modo, ni por qué los otros actúan del modo en que lo hacen. ¿Mm? Entonces, otra es, habíamos dicho en el gráfico, capacidad para comprender la mente ajena. Aquí, bueno, eh, creo que con nombrar simplemente las distintas opciones alcanza, porque nos llevaría mucho tiempo seguir dando ejemplos para cada uno. Interés en los estados mentales ajenos, capacidad para aprender los sentimientos del otro, reflexionar estados mentales ajenos, establecer nexos, o sea, lo mismo que lo anterior, pero ahora en relación al otro. Un solo comentario o ejemplo les voy a dar. Un paciente que tuve hace mucho tiempo, que vino a verme porque él era separado y estaba en una nueva pareja, pero todo el tiempo tenía problemas y ella lo criticaba mucho porque se sentía sola, se sentía que él no entendía lo que le pasaba. Entonces, bueno, él me cuenta todo esto y una serie de cosas más, pero breve. Y me dice, es que, ¿sabes qué pasa para mí? La cabeza de mi novia es como una unidad sellada. Yo, la verdad que nunca sé lo que hay ahí adentro. Y muchas veces hablo cuando ella esperaría que me callase, o me mantengo callado cuando ella esperaría que hablase, etcétera. Bueno, puede uno imaginar fácilmente cómo esto andaba a los tumbos y qué difícil que le era a esta persona, que le era a esta persona tener una relación fluida, armónica, que tuviera la posibilidad de poner en juego la comprensión mutua, etcétera, etcétera. Por último, las capacidades de regulación emocional incluyen identificar qué es lo que uno está sintiendo y no me siento fatal, claridad en la prevención de las emociones, poder tolerar las emociones negativas y utilizar estrategias flexibles de regulación que variarán en cada situación. Bueno, les voy a nombrar algunos de los aportes que hizo Fonagy a este conjunto de capacidades. En la dimensión teórica, bueno, hizo una operacionalización del concepto mentalización y lo denominó función reflexiva. Esto es muy importante porque operacionalizar quiere decir tomar un concepto como mentalización, por ejemplo, y traducirlo en otro concepto pasible de ser evaluado, eventualmente cuantificado. Bueno, a eso Fonagy le llamó función reflexiva. ¿Mm? Hay un manual del año 1998 en el cual él desarrolla el tema de la función reflexiva y da toda una serie de pautas para su evaluación. Entonces, esto es muy importante. Yo recién decía que distinta la vida de una persona que tiene elevadas capacidades de mentalizar a la de otra que va ciego por la vida. Bueno, esto uno puede evaluarlo con una serie de instrumentos y esta evaluación es muy importante porque si a partir de la evaluación uno advierte que la capacidad de mentalizar está menguada, está disminuida en esta persona que viene a consultarnos, además de otros problemas que seguramente fueron el motivo de su venir a la consulta, nosotros podríamos proponerle trabajar también sobre esta capacidad de mentalizar con el objetivo de optimizarla. Entonces, podríamos decir que un enriquecimiento en lo clínico que trajo consigo el concepto de la mentalización fue advertir un tipo de patología que no había sido muy tenida en cuenta hasta ese momento, esto es, las fallas en la capacidad de mentalizar, y un conjunto de estrategias de abordaje clínico para optimizar estas capacidades. ¿Mm? Esto es lo que básicamente plantea la terapia, el MBT, ¿no? La terapia basada en la mentalización. Yo le agrego a eso, en esta articulación que hago con el psicoanálisis,
además de optimizar estas capacidades, trabajar, una vez que hayan sido optimizadas, con aquellos contenidos inconscientes que son responsables en general de la mayoría de los síntomas. Bueno, eh, ahí hay algunas otras características. Una cuestión muy importante ha sido la vinculación que hizo Fonagy con la teoría del apego. ¿Mm? Y la investigación de la infancia también le ha dado mucha importancia a la dimensión interpersonal. Por ejemplo, que el niño se encuentra a sí mismo en el otro, de lo cual, bueno, habría mucho que hablar, pero creo que más o menos se entiende. Ha incluido conceptos psicopatológicamente útiles como el alien self y, desde hace ya muchos años, ha ido vinculando el concepto mentalización y sus distintos aspectos con las neurociencias. Bueno, aquí en este gráfico vamos a ver, reitero sucintamente, eh, cómo es el desarrollo de la mentalización. La mentalización comienza en la infancia por modos prementalizadores. La equivalencia psíquica, el modo simulado y el modo teleológico, que los nombro nada más porque no tenemos tiempo de caracterizarlos. Ahora, estos modos prementalizadores, que aparecen muy pronto en el niño, se dan en un... Esto es cuando todo va bien, este gráfico, ¿eh? En un contexto de apego seguro. Esto que comenté antes de la teoría del apego. El apego seguro, a la vez, se relaciona con la mentalización parental, la capacidad que tengan los padres de mentalizar al niño, por ejemplo, de aprender lo que el niño está sintiendo. Esto permite llevar a cabo interacciones mentalizadoras, donde uno le diga al niño, por ejemplo, me parece que estás asustado. ¿Qué es lo que te ha pasado? ¿Mm? Si yo le digo esto a un hijo mío, por ejemplo, le estoy reflejando el estado emocional que conjeturo que está teniendo. Con lo cual, tengo su mente en mi mente. Esto, tener su mente en mente, es algo sumamente clave en esta temática de la mentalización. Bueno, el desenlace, por así decir, de los procesos que se dan en este contexto que acabo de sintetizar son la construcción del núcleo del self psicológico, la construcción de un sistema representacional para los estados mentales, la puesta en juego de la mentalización y la regulación emocional. Me doy cuenta que esto es muy sucinto, pero me parecía que este gráfico podía dar un panorama, por más esquemático que fuera, del desarrollo de la mentalización. Vamos a ver un ejemplo, un ejemplo clínico. Es tomado de una paciente que hizo un tratamiento en un centro en donde se aplicaba el MBT y dice, esto es textual, ¿eh? Desde que vengo al centro, la relación con mi esposo cambió mucho y ahora es más cordial y podemos dialogar. Ya no hay gritos, insultos e irnos a las manos ante el menor problema o discusión. Antes, antes del tratamiento, saltábamos ante cualquier comentario que no nos gustara y enseguida estábamos peleando. Aquí vemos que el funcionamiento que tenía esta pareja era estímulo-reacción, sin ningún tipo de mediación. Esto de la mediación es absolutamente clave. Ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. Ahora, nuestra vida ha cambiado bastante en ese sentido. Si algo nos molesta, tratamos de no reaccionar enseguida, sino de entender qué nos ha molestado y por qué motivo. O sea, aquí hay una mediación consistente en interpolar entre el estímulo y la reacción, la inhibición de la reacción y el poder pensar acerca de qué le pasó a uno que le molestó tanto lo que hizo, dijo el otro, y
cuál fue el motivo de que le afectara de ese modo. Y además, sigue diciendo la paciente, tratamos también de hablarlo y nos explicamos por ambas partes las cosas que nos pasan y cómo nos sentimos. O sea, esto tiene que ver con mentalizar la mente ajena. O sea, el otro me explica qué le pasa y yo trato de ponerme en su lugar y entender lo que me dice para obrar en consecuencia. Y voy regulando entonces, en parte, al menos en parte, mi conducta en función de cómo veo que le afecta lo que yo he dicho eh, o lo que yo he hecho, según me informa. ¿Mm? Entonces, ella dice, nos va mucho mejor e interiormente me siento más tranquila. Este cambio que logramos me hace muy feliz. Bueno, fíjense, entonces, lo que ha ocurrido aquí, y este es un ejemplo de, bueno, ¿para qué sirve aplicar las técnicas que buscan optimizar la mentalización del otro? Bueno, esta mujer ya nos lo contó, cómo le cambió la vida. Si fuéramos a desglosar estas modificaciones, consistieron en que empezaron a poder inhibir la reacción inmediata, en vez de estímulo-reacción, estímulo, pensamiento y, en función del diálogo, una reacción u otra, identificación del propio estado mental. ¿Qué me pasó con lo que me dijo? ¿Por qué me enojé tanto? Ponerlo en palabras y hacerle saber al otro lo que a uno le pasó con lo que el otro dijo o hizo. Este otro, el partener, la pareja en este caso, en este ejemplo, responderá a su vez. Entonces, bueno, escuchar al otro, tratar de empatizar con él, vale decir, ver las cosas desde su punto de vista, que sabemos qué difícil es esto, porque naturalmente, por así decir, tendemos a ver las cosas desde nuestro punto de vista y a pensar, bueno, que nuestro punto de vista es adecuado, eventualmente que tenemos razón, y si el otro discrepa o plantea un punto de vista diferente, no siempre nos es fácil descentrarnos, salir, por así decir, de nosotros mismos, ponernos en el punto de vista del otro y tratar de entender desde él, no desde mí, por qué le afectó de este modo lo que yo dije, por qué sintió lo que sintió, por qué actuó del modo en que lo hizo y por qué me dijo lo que me dijo. Entonces, fíjense, en la medida en que yo voy logrando, a través de un tratamiento que ponga el acento en ayudarme a optimizar mi capacidad de mentalizar, voy pudiendo llevar a cabo estas operaciones psicológicas, con lo cual el vínculo, como acabamos de ver que ocurrió con esta mujer, el vínculo va cambiando y se va transformando lo que antes era la reacción inmediata y el empezar a discutir a los gritos en un diálogo cada vez más tranquilo, cada vez con una mayor comprensión del otro y también de mí mismo y con una calidad de vida indudablemente mucho mejor. Entonces, poner el acento en la capacidad de mentalizar, en sus fallas, en las carencias y ayudar a que el paciente optimice estas capacidades, vemos que presta una gran ayuda al paciente a mejorar su calidad de vida, a mejorar sus relaciones, por lo cual considero que, bueno, que tiene mucha utilidad interiorizarse con las distintas variables que incluye el cuerpo teórico de la mentalización, interiorizarse con las distintas estrategias que hay para ayudar al paciente a optimizar la mentalización, interiorizarse con las distintas herramientas que hay para evaluar el nivel de mentalización del paciente, etcétera, etcétera. A ver, vamos a ver
¿Cuál es la relevancia clínica? Acabo de comentarla de algún modo, pero ahora vamos a ver la relevancia clínica en lo que tiene que ver con el proceder del paciente y el proceder del terapeuta. O sea, en lo que hace al desempeño, las capacidades requeridas, ¿no? Al paciente son las siguientes, que cuanto más desarrolladas estén, mejor podrá desempeñarse el paciente en el contexto de la psicoterapia y mayor será su aporte al trabajo conjunto que realizará con el terapeuta. Entonces, algunas de esas capacidades son que pueda monitorear sus estados mentales y ponerlos en palabras, identificar los propios afectos, identificar los conflictos internos y, con la ayuda del terapeuta, claro está, trabajar sobre ellos, reconocer las proyecciones que distorsionan la comprensión del otro y removerlas con la ayuda del terapeuta, poder cambiar el punto de vista, ¿no? Respecto de determinadas realidades internas o interpersonales. Procesar las intervenciones del terapeuta, etcétera. Bueno, el buen funcionamiento de estas capacidades tiene que ver, o es el resultado, digamos, del trabajo, cuando todo va bien, que busca promover el insight en el paciente. O sea, si nosotros queremos trabajar también desde el punto de vista psicoanalítico y nos encontramos con un paciente que tiene menoscabo en estas capacidades, va a ser muy difícil que logre un insight y nuestras interpretaciones, si están dirigidas a que el paciente logre un insight, caerán en saco roto o, bueno, hasta podrán llegar a perturbar eventualmente al paciente. Por lo cual, si queremos trabajar psicoanalíticamente, pero vemos que el paciente no dispone de estas capacidades cuando viene a vernos, vale decir, al comienzo de nuestro trabajo en común, hay un primer objetivo terapéutico que es ayudar a optimizar estas capacidades, vale decir, la promoción del mentalizar. Entonces, en esta articulación, yo lo llamo modelo integrativo entre mentalización y psicoanálisis, cuando vemos este tipo de pacientes que vienen, repito, con estas capacidades en menoscabo, lo que en primer término tenemos que hacer antes de ponernos a trabajar con los contenidos inconscientes es buscar la promoción del mentalizar. El buen desarrollo, el buen funcionamiento de estas capacidades le permiten al terapeuta empatizar con el paciente, o sea, ponerse en la piel del paciente, inferir los estados mentales implícitos o subyacentes a determinadas manifestaciones del paciente, construir en su mente una representación compleja de la mente del consultante y del vínculo terapéutico. O sea, yo como terapeuta tengo necesariamente que hacerme una, un modelo, digamos, de cómo es la psique de mi paciente, cuáles son sus componentes, sus interrelaciones, los puntos más problemáticos, los recursos que posee, bueno, etcétera, etcétera, porque sabré entonces con quién estoy trabajando y podré decidir en relación a cuáles son los puntos más conflictivos que necesitan que focalice en ellos a los efectos de ir resolviendo esos conflictos y cuáles son los recursos con los que cuenta el paciente para poner en juego en este nuestro trabajo en común. Y que será muy importante que yo los tome en cuenta, que se los subraye al paciente, que se los destaque, que lo ayude a que los optimice. Entonces, que yo tenga esta comprensión del funcionamiento y los contenidos de la mente del paciente va a ser la base para que yo pueda intervenir en un sentido o en otro. Bueno, cambiar el punto de vista
este punto que viene ahora es muy importante y muy difícil, que es evaluar el momento adecuado para intervenir. Porque muchas veces uno se apura o se deja estar. Y también anticipar cómo habrá de impactar dicha comunicación en el paciente. Me acuerdo de un colega que, hablándome de una paciente suya, la que yo conocía porque supervisaba conmigo, eh, él me hablaba, me contaba algunas de las intervenciones que tenía y me hablaba de, pero se enoja mucho ella, porque yo apenas le digo tal cosa, se enoja inmediatamente y me insulta, más de una vez me mandó al diablo. Como yo la conocía también en otro contexto, pero bueno, podía formarme una idea de cómo era esta mujer, yo no estaba de acuerdo con mi colega. Bueno, así se lo hice saber, obviamente, porque a mí me parecía, según él me contaba, lo que le decía, la forma y el momento en que intervenía, que él la hacía enojar porque intervenía de una manera un poco brutal en cuanto al contenido de lo que decía y, bueno, antes de haber establecido un vínculo terapéutico de confianza, de trabajo en común, etcétera, etcétera, una buena alianza terapéutica, diríamos. Y entonces, claro, las interpretaciones muy crudas, muy de ir al choque, digamos, y muy realizadas muy tempranamente, tenían como respuesta el enojo de la paciente, pero no porque fuera un problema de la paciente, sino porque era un problema de cómo trabajaba este terapeuta. ¿Mm? Entonces, esto es muy importante tratar de, antes de llevar a cabo la interpretación o la sugerencia o el comentario que fuera, la pregunta, tratar de anticipar, bueno, ¿y cómo le va a caer si yo le pregunto por tal cosa, por ejemplo? ¿Mm? Bueno, registrar el proceso de contratransferencia, etcétera. Aquí cito un texto de el libro Mentalizing in Clinical Practice del año 2008, un libro, no está traducido lamentablemente, pero para quienes lean inglés es un libro espectacular, muy, muy recomendable. En un momento, los autores dicen, el terapeuta debe focalizar en los estados mentales actuales del paciente, conscientes o preconscientes. Fíjese, no dice inconscientes. Estimulando al consultante a que les preste atención y a que trate de verbalizarlos. Es importante, en este punto, que el terapeuta no se ubique en el lugar del que sabe y le diga al paciente cómo éste se siente, sino que sea el paciente quien vaya dándose cuenta de sus propios sentimientos y de las representaciones que los acompañan, como así también de los nexos interpersonales en los que surgen. Fíjense, este es un modo de trabajar del MBT que es muy importante porque, en primer término, focaliza en lo consciente y en lo preconsciente, no en lo inconsciente. Por eso, les dije ya, desde hace muchos años, me pareció que podía enriquecer el enfoque basado en la mentalización, su articulación con el psicoanálisis que toma en cuenta primordialmente lo inconsciente. Y de ese modo ampliar el espectro de comprensión y de intervenciones por parte del terapeuta. Bueno, eh, la actitud mentalizadora de no saber no equivale a carecer de todo conocimiento. Esa expresión solo intenta transmitir que los estados mentales son opacos y que el terapeuta, esto me parece que es muy importante, sumamente importante diría, puede no tener más idea de lo que sucede en la mente del paciente que el propio paciente y de hecho probablemente bastante menos. Bueno, esta es una consideración del MBT
no del mentalizar, porque el mentalizar como conjunto de procesos, bueno, todo lo que hablamos hasta ahora, en realidad es un concepto transteórico que puede ser utilizado en cualquier cuerpo teórico de psicoterapia. Lo puede utilizar un psicoanalista en la terapia cognitivo-conductual, sistémica, gestáltica, humanista, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa es el mentalizar como proceso, que en cualquier caso siempre es muy importante tenerlo en cuenta y buscar optimizarlo, por lo que ya comenté. Eso es muy diferente al MBT, porque el MBT es un formato específico de psicoterapia que tiene una serie de propuestas y una serie de restricciones. Por ejemplo, no tomar en cuenta lo inconsciente. ¿M? Y considerar que es el paciente quien ha de darse cuenta de lo que transcurre en su interior. Bueno, para los que hagan el diplomado, los que están aquí presentes, en las reuniones que tengan conmigo, verán de qué manera yo le doy lugar a esto que estoy proponiendo aquí. Porque sin duda que aunque uno no tenga en cuenta lo inconsciente, obtiene resultados terapéuticos. El ejemplo de la mujer que discutía con su pareja y después dejó de hacerlo, nos lo muestra con toda claridad. Entonces, cuándo es necesario tener en cuenta lo inconsciente, cuándo no, etcétera, etcétera, bueno, es algo que vuelvo a decir, veremos con más detalle. Pero en todo caso, sí que el MBT tiene en cuenta lo consciente y lo preconsciente, y en el modelo que yo propongo incluyo también lo inconsciente. Bueno, porque hay una cuestión que es muy importante, que todas las capacidades de la mentalización que hemos comentado pueden ser llevadas a cabo en la medida en que el estado mental de que se trate, una emoción, una fantasía, etcétera, sea accesible para el paciente. O sea, pueda focalizar y decir, bueno, me siento triste, por ejemplo. Y entonces ahí el terapeuta en BT lo ayudará a indagar en esa tristeza, a profundizar en los motivos, cuándo comenzó, bueno, etcétera. Pero tiene que comenzar esto por la posibilidad que tenga el paciente de darse cuenta de que está triste. ¿Mm? Entonces, uno solo puede trabajar buscando optimizar la mentalización sobre elementos de la vida psíquica que han devenido conscientes. Entonces, podemos utilizar este gráfico y decir que las capacidades de la mentalización, que hay autores que equiparan con las funciones del yo, bueno, focalizan e inciden, trabajan con la experiencia consciente. Claro, si tomamos en cuenta, como dije antes, esta articulación que yo propongo con la dimensión de lo inconsciente, vemos que la experiencia inconsciente, de la cual el sujeto, por definición, no se entera, y que incluye también sentimientos, pensamientos, fantasías, impulsos, etcétera, etcétera, es responsable en gran medida de la sintomatología por la cual el paciente viene a consultar. Si ese es el caso, ha de ser sumamente importante que vayamos más allá de lo que es accesible a la conciencia y trabajemos con lo que no es accesible, con lo inconsciente, buscando hacerlo consciente. Bueno, esta es una metáfora muy reiterada que habrán escuchado más de una vez, según la cual el yo consciente, este es un iceberg, ¿no? El yo consciente sería homologable con la parte del iceberg que sobresale del agua, del mar, supongamos.
y la parte que está invisible, no identificable, no perceptible, es la parte inconsciente, siendo entonces el mar el territorio de lo inconsciente y lo que está a cielo abierto el territorio de lo consciente. Entonces, si gran parte de las dificultades del paciente están originadas aquí arriba, en la falla metalizar, por ejemplo, bueno, puede que nos alcance y que nos resulte de mucha utilidad, como en el ejemplo de la mujer que discutía con su pareja, limitarnos a trabajar en este territorio. Pero si, por el contrario, los sufrimientos que padece tienen en gran medida su origen en lo que está sumergido bajo las aguas, para verdaderamente poder trabajar sobre ello, será indispensable que el paciente y yo nos sumerjamos en esas profundidades para poder llevar a la conciencia lo que está ahí, hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Un breve comentario, esto lo voy a desarrollar con mucho más detalle en el diplomado. Yo creo que lo inconsciente se puede considerar por lo menos en dos sentidos diferentes. Como identificado con lo reprimido, y este es el sentido más habitual en el que es utilizado, pero también como una actividad creativa e inteligente que, fíjense, aquí hay un ejemplo que tomo de Freud, donde dice lo siguiente. Se dice que el compositor y violinista Giuseppe Tartini, hago una aclaración, este hombre había estado, este músico, buscando componer una obra de la cual tenía una vaga idea de lo que quería componer, pero que no lo lograba una y otra vez. Y este aquí que una noche tiene un sueño, ¿no? Soñó que vendía su alma al diablo, quien tras eso tomó un violín y ejecutó una sonada de exquisita belleza con destreza consumada. Al despertar, el compositor escribió de inmediato lo que podía recordar de ella y el resultado fue su famoso Trino del Diabolo. O sea, lo que el músico había estado afanosamente buscando, deliberada y conscientemente, sin encontrarlo, una noche, para su beneplácito, lo inconsciente se lo ofreció, bajo la forma de un sueño, a través de la capacidad creativa de lo inconsciente. Entonces, en lo inconsciente no solo encontramos lo reprimido, que también, obviamente, sino que en lo inconsciente encontramos una serie de procesos de pensamiento, de creatividad, de guía para el sujeto, etcétera, etcétera. Una compleja, digamos, un complejo conjunto de operaciones psicológicas entre las cuales se encuentra la creatividad. Bueno, vamos a ver un ejemplo tomando ahora en cuenta la otra acepción, que es lo inconsciente como lo reprimido. Tomo el ejemplo de una paciente mía, esto ocurrió hace mucho, mucho tiempo. Bueno, yo me estaba por ir de vacaciones, se lo había avisado hacía un mes, supongamos, a la paciente. Me iba a ir un mes de vacaciones y en la sesión inmediatamente anterior a que comenzaran mis vacaciones, ella viene y me dice que esa semana se había notado que estaba particularmente crítica con ella, tratándose mal y dice, como si me odiara. Esta paciente, cuando comenzó su tratamiento, tenía con bastante frecuencia este tipo de
comportamientos, digamos, para consigo misma, de ser muy autocrítica, de, bueno, enojarse con ella por errores que cometía, etcétera, etcétera. A lo largo de un tiempo de tratamiento, este proceder había ido mermando y había desaparecido prácticamente. En los últimos meses no habíamos visto signos de él, por lo cual ella viene muy sorprendida, porque de repente le volvió el síntoma, digamos. ¿Mm? Ahora, fíjense, un primer elemento que nos puede llamar la atención es el momento de aparición, o de reaparición, mejor dicho, de este comportamiento autocrítico como si me odiara, que es, bueno, justo cuando yo me estoy por ir de vacaciones. Entonces, mientras yo iba escuchando a la paciente, iba pensando, por ejemplo, en esto. ¿Podrá tener que ver con mis vacaciones? ¿Esto que me cuenta? Bueno, obviamente, mientras ella solo me había dicho esto, y yo no tenía idea si podía o no tener que ver. Pero para la escucha de lo inconsciente, uno se va valiendo de determinados indicadores que toma siempre de forma conjetural y que va articulando entre sí. Y que cuando tiene un conjunto suficientemente complejo, completo o rico de indicadores, puede construir una conjetura interpretativa. ¿Mm? Yo de momento, hasta que me dijo eso, solo tenía la coincidencia temporal. Bueno, pero ella prosiguió. Y a continuación asoció, aquí está súper sintetizado, ella lo habló de una manera muchísimo más extensa y detallada, pero lo nuclear era que asoció con una situación que había tenido lugar en su trabajo. El encargado de sistemas se había ido a trabajar a otra empresa, súbitamente. O sea, de un día para el otro se había ido. Les había avisado, pero bueno, llegó el día y se fue. Y ya no les prestaba su servicio, lo que les provocó muchos problemas. Y agrega que una compañera suya no paraba de insultarlo. Mientras voy escuchando esto de la paciente, a mí me llama la atención que hay una analogía entre lo que está ocurriendo conmigo, que yo me voy de vacaciones, y lo que está ocurriendo con el cargado de sistemas, que se está yendo de la empresa y eso les produce muchos problemas. Entonces, me voy preguntando mientras la escucho, vuelvo a decir, si, bueno, esto puede tener que ver conmigo y con el hecho de que yo me voy. Me resultó por demás interesante que ella agregara que una compañera suya no paraba de insultarlo, porque esto me permitió conjeturar que tal vez ella estaba muy enojada conmigo porque me estaba yendo, así como su compañera estaba enojada con el cargado de sistemas porque se estaba yendo, y que ella proyectaba su enojo en su compañera. ¿Mm? Bueno, hubo otros indicadores, pero me parece que con estos, para lo que quiero compartir hoy con ustedes, alcanza, porque entonces eso me llevó a formular una conjetura interpretativa que fue la siguiente. Me pregunto si no estás enojada conmigo porque me voy, pero te la agarras contigo en lugar de agarrártela conmigo. O sea, bueno, creo haber sido explícito de cómo yo iba pensando mientras la escuchaba, ¿no? Entonces, hago esta conjetura y vinculo esto del encargado de sistemas, etcétera, con lo primero que ella comentó, que se estaba tratando como si se odiara. Entonces, la conjetura es que el odio hacia mí lo dirigió hacia ella misma
y que este odio tenía que ver con que yo me estaba yendo. ¿Mm? Entonces, bueno, le hago esa interpretación. La paciente no dice ni que sí ni que no, pero reitera que le había llamado la atención haber estado de ese modo, ya que últimamente, como les comenté al principio, esto no le ocurría. Y dice, espera un momento. Y en ese momento recuerda un sueño que se había olvidado de la noche previa, en la que alguien le comentaba que su terapeuta, para decir yo, había tenido un accidente grave con su coche. Bueno, esto me pareció que podía ser, todo es conjetural siempre cuando uno se mueve interpretativamente, pero que podía ser tal vez una cierta corroboración de el odio que yo había inferido que tenía conmigo porque yo la dejaba abandonada y eso a ella le creaba muchos problemas, como lo del encargado del sistema. Entonces, y que este odio había aparecido disfrazado en la medida en que, bueno, yo había tenido un accidente grave, o sea, ese odio había producido, pero de una manera desfigurada, disfrazada, porque ella no había tenido nada que ver con mi accidente en el sueño, pero yo había tenido un accidente muy grave. Entonces, me parecía que había toda una lógica secuencial desde su primer comentario, me estoy tratando mal como si me odiara, hasta el sueño. Fue muy interesante porque a partir de ese momento, la paciente, en el tiempo que nos quedaba de sesión y en las semanas subsiguientes, porque habíamos quedado con ella, que si le era necesario, me escribiría, me mandaría un WhatsApp o preferentemente me escribiría mails donde podía explayarse más. Y entonces, en el primer mail que me escribió, 4 o 5 días después, me dijo que, primero, que se había podido conectar cada vez más con el hecho de que sí, de que estaba muy enojada conmigo, porque, bueno, claro, a mí se me ocurrió irme de vacaciones, a divertirme, no me importaba nada de ella, según su interpretación o según su lectura, digamos, no me importaba nada de ella y ella tenía una serie de problemas para los cuales me necesitaba para enfocarlos, para intentar resolverlos y sin embargo yo me iba. Fíjese la similitud con el cargado de sistemas que el hecho de irse les había producido o los había dejado con muchos problemas. Entonces, que había empezado a conectarse con eso, con su enojo, con que se había sentido abandonada y con los temores de que no iba a poder resolver sola una serie de problemas por lo que estaba atravesando. Ahora, lo fundamental es que todo esto era profundamente inconsciente para ella. Previo a esta sesión, todo esto era inconsciente. Solo se daba cuenta de que se maltrataba como si se odiara. Entonces, fíjense qué importante que es cuando lo que está en juego es un derivado de lo inconsciente, que es lo que estaba ocurriendo en ese momento, qué importante que es ir más allá del trabajo sobre lo consciente y lo preconsciente. Porque si yo hubiera trabajado con ella, bueno, a nivel de lo consciente, bueno, cuéntame qué sientes cuando te maltratas, por ejemplo, o lo que fuera, ¿no? Que serían intervenciones mentalizadoras, buscando optimizar su mentalización. Yo estaría errando el blanco porque en este caso, en esta paciente, al menos en este momento de la terapia, porque esto puede variar a lo largo del proceso, su problema no radicaba en que tenía mermada la capacidad de mentalizar. Su problema radicaba en que se sentía con pocos recursos para afrontar sus problemas, muy dependiente de mí y que mi partida la dejaba
en una situación que ella vivía como de desamparo, que me odiaba por ello, pero que no podía permitirse tomar conciencia de este odio y, utilizando un mecanismo de defensa, que es la vuelta contra sí mismo, volcaba el odio en su propia persona. Bueno, me doy cuenta que he resumido mucho, que esto es muy escueto, que el ejemplo anterior también lo fue, pero bueno, la idea era, espero en algún punto habrá logrado, dar un panorama de la mentalización, mostrar la utilidad clínica que tiene, nombrar y con un gráfico tratar de ilustrar de algún modo la articulación que es posible hacer entre la mentalización y el psicoanálisis y la utilidad que tiene tomar en cuenta, además de lo consciente y lo preconsciente, también lo inconsciente, cuando es en este territorio que está enraizadas, bueno, enraizados los motivos de la sintomatología de que se trata. Bueno, de momento hasta acá. Súper, muchas gracias Gustavo por esta charla y también muchas gracias a todos y a todas por haber estado participando en esta, ¿cierto? También por el chat. Así que antes de que vayamos al sorteo y todo ese tema, vamos a ver una ronda de preguntas o comentarios en caso de que no deseen hacer una pregunta en particular, ¿cierto? Pueden levantar la manito con el icono de reacciones ahí para poder darles la palabra en caso de que tengan alguna consulta para el expositor, ¿ya? Así que voy a estar atento ahí para ver qué manito se levanta. Super, ahí tenemos a Juan Pablo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. Bueno, Juan Pablo, Sí, me hace mucho sentido todo lo escuchado. Eh, por lo demás, creo que la mentalización es una herramienta fundamental para poder ir promoviendo en los pacientes este desarrollo de capacidades que le permitan entonces posteriormente ir vinculándose con los estados mentales internos y externos. La relación que tiene también entonces con el psicoanálisis también lo veo mucho desde, yo lo empatizo mucho más desde el psicoanálisis lacaniano, sobre todo con la teoría del estadio del espejo y cómo, eh, incluso la misma mentalización lo habla, ¿no? Cómo nos vemos identificados a partir del reflejo que el otro nos da desde la infancia. Y ahí podríamos vincularlo mucho con el alien self, por ejemplo. Cómo es que, bueno, el alien self es un concepto mucho más psicopatológico, pero bueno, Lacan también lo plantea desde que el propio yo imaginario es la psicopatología de la subjetividad. Entonces, de ahí creo que partir trabajando con la mentalización y posteriormente ir promoviendo un proceso terapéutico desde lo expresivo es algo que nos deja de relieve también la capacidad dimensional del ser humano y desde ahí poder ir trabajando diversos aspectos inconscientes. Me parece muy buena la propuesta de ir mezclando mentalización con psicoanálisis. bueno, coincido con lo que dice, me parece muy interesante lo que comentas y lo del psicoanálisis lacaniano. Reiteraría algo que dije que, bueno, retomando tus palabras, porque en realidad lo acabas de comentar, que cuando encontramos pacientes que tienen marcados déficits en la capacidad de mentalizar, primero hay que trabajar sobre eso, porque si no, no vamos a poder lograr mucho en el trabajo con ellos. Entonces, ahí vemos, supongamos que nosotros vamos trabajando y que las cosas van bien, que el paciente tiene recursos para, bueno, que nuestras intervenciones, que supongamos son pertinentes y adecuadas, le resulten fructíferas y de utilidad, y entonces va optimizando su capacidad de mentalizar, recién a partir de cierto momento podremos empezar a profundizar en la dimensión de lo inconsciente. Sí, tal cual. Super, muchas gracias Juan Pablo por el comentario. Vamos ahora con Noé. Hola, hola, buen día.
Saludos desde México. Muchísimas gracias por la clase, estuvo muy interesante. Me surge una duda. ¿Qué relación guarda la mentalización con... pensaba en un concepto de Wilfred Bion, que él habla sobre la capacidad alfa, si no mal recuerdo, y los elementos beta. Me hizo como un poquito de clic con esto, pero no sé si guarda algún tipo de relación o no, o cómo sería por ahí. Bueno, muy interesante tu pregunta. Eh, es un poco complejo. A ver, voy a tratar de sintetizar. Eh, Bion fue siempre uno de los autores preferidos o más importantes para Fonagy. Y uno encuentra notables similitudes entre el planteo de Bion y los desarrollos de Fonagy. Yo creo que yo lo escuché a Fonagy desde sus primeras presentaciones, digamos, y elaboraciones teóricas, y siempre pensé que él se había inspirado mucho en Bion, aunque después fue agregando cosas. Eh, y desde ese punto de vista, podríamos decir que el mentalizar sería equiparable, con una serie de diferencias, pero sería de algún modo equiparable a la función alfa, porque el mentalizar que va logrando la transformación, bueno, por ejemplo, lo que comentaba la paciente, cómo se transformó su vida y su relación de pareja, la función alfa transforma los elementos beta y los vuelve útiles para la vida psíquica, digamos. Entonces, también podríamos continuar y hacer una articulación o comparación entre la capacidad de mentalizar del terapeuta, las capacidades requeridas que hice en una diapositiva, había un listado, con la capacidad de reverie o con la función reverie que ha de tener el terapeuta según el enfoque de Bion. O sea, son muchísimas las concordancias, articulaciones que pueden hacerse y a mí me parece que a quien le interesa la obra de Bion, si puede leerlo, que es un autor difícil, muy árido, etcétera, yo creo que enriquece mucho el planteo de Fonagy, la lectura de Bion. Sí, 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 excelente tu comentario, tal cual. Muchas gracias. Súper, muchas gracias Noé por esa consulta. Vamos con Alejandro. Sí, muy buenos días desde la ciudad de Cali, Colombia. Me pareció muy fundamental lo del psicoanálisis en la parte de la mentalización. Eh, Resaltaba mucho la parte operaria, ¿no? Que es muy importante. Cuando hablamos de las capacidades, las habilidades, cuando prolongamos en nuestro entorno social, por lo menos en mi experiencia como enfermero profesional con mis pacientes, cuando me toca que tratarlos, cuando tiene un diagnóstico, cuando inclusive han tenido una pérdida humana o quizás los apegos que nos llevan a nosotros a transformarnos como en esos seres dolientes, pero también como seres permanentes en ese momento de dolor. Entonces me parece genial esta capacitación. Bueno, gracias por tu comentario. Muy interesante esto que comentas de que eres enfermero, porque obviamente, yo lo comenté muy rápido al principio, pero ahora con esto que tú traes, da para ampliarlo, que la mentalización se ha ido, bueno, extendiendo y abarcando otros territorios y no solo el de la terapia de los pacientes borderline. Por ejemplo, en la educación y también en enfermería, en el trabajo que tenga que ver con la salud, la mentalización es sumamente importante. Así que, sí, buenísimo tu comentario. Bueno, hasta acá llegamos, me parece, ¿no? Sí, muy exactamente. Bueno, ahí como les comentamos al inicio, antes de que partiéramos la charla, se iban a haber tres consultas, ¿cierto? En esta ronda de preguntas para también
acotarla un poquito y encapsular los tiempos. Así que ahí obviamente las disculpas correspondientes a quienes quedaron con la manito levantada, pero agradecerles también por su participación y agradecerte a ti, Gustavo, por haber dado esta excelente charla el día de hoy. Bueno, gracias, Daniel. Bueno, muchas gracias a todos por la presencia, la participación y coincido que es una pena que tengamos poco tiempo y no podamos tener un diálogo, bueno, con mayor cantidad de participantes. Con algunos de ustedes espero que nos veamos en el diplomado, en donde retomaremos estos temas, en las clases que tengan conmigo, que son, vuelvo a decir, las últimas tres, con mucho detalle retomaremos estos temas y, bueno, espero que nos encontremos ahí. Gracias y será hasta entonces. Chao. Muchas gracias, Gustavo, que tenga un lindo fin de semana. Gracias igualmente. Chao.